tal amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y sean bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio de meditaciones. Y apenas estamos comenzando la Navidad y acabadas las celebraciones del 25, ya en este domingo 26 de diciembre celebra la Iglesia la fiesta de la Sagrada Familia de Nazaret o la Sagrada Familia de Jesús, María y José. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, que te dignaste dejarnos el más perfecto ejemplo en la Sagrada Familia de tu Hijo, concédenos benignamente que, imitando sus virtudes domésticas y los lazos de caridad que la unió, podamos gozar de la eterna recompensa en la alegría de tu casa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y hoy la liturgia nos provee de varias lecturas que se pueden utilizar este día. La primera lectura que vamos a usar hoy está tomada del libro del Eclesiástico o Siráside, capítulo 3, versículos del 3 al 7 y del 14 al 17. El Señor honra al padre en los hijos y respalda la autoridad de la madre sobre la prole. El que honra a su padre queda limpio de pecado y acumula tesoros el que respeta a su madre. Quien honra a su padre encontrará alegría en sus hijos y su oración será escuchada. El que enaltece a su padre tendrá larga vida y el que obedece al Señor es consuelo de su madre. Hijo, cuida de tu padre en la vejez y en su vida no le causes tristeza. Aunque chochee, ten paciencia con él y no lo menosprecies por estar tú en pleno vigor. Y el bien hecho al Padre no quedará en el olvido y se tomará en cuenta de tus pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El salmo que vamos a leer es el Salmo 127. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa. Tus hijos como renuevo de olivo alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. La segunda lectura está tomada de Colosenses 3, versículos del 12 al 21. Hermanos, puesto que Dios los ha elegido a ustedes, los ha consagrado a Él y les ha dado su amor, sean compasivos, magnánimos, humildes, afables y pacientes. Sopórtense mutuamente y perdónense cuando tengan quejas contra otro, como el Señor los ha perdonado a ustedes. Y sobre todas estas virtudes, tengan amor, que es el vínculo de la perfecta unión. Que en sus corazones reine la paz de Cristo, esa paz a la que han sido llamados como miembros de un solo cuerpo. Finalmente, sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza. Enséñense y aconséjense unos a otros lo mejor que sepan. Con el corazón lleno de gratitud, alaben a Dios con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que digan y todo lo que hagan, háganlo en nombre del Señor Jesús, dándole gracias a Dios Padre por medio de Cristo. Mujeres, respeten la autoridad de sus maridos, como lo quiere el Señor. Maridos, amen a sus esposas y no sean rudos con ellas. Hijos, obedezcan en todo a sus padres, porque eso es agradable al Señor. Padres, no exijan demasiado a sus hijos, para que no se depriman. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y el evangelio que vamos a leer está tomado de San Lucas, capítulo 2, versículos del 41
al 52. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta, según la costumbre. Pasados aquellos días se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron, y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos, y su madre le dijo: «Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia». Él les respondió: «¿Por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi padre?». Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Jesús iba creciendo en saber, en estatura y en el favor de Dios y de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Pueden ustedes imaginarse la angustia de la Virgen y de José al no encontrar al niño Jesús por ninguna parte? Que ya no era tan niño, ya tenía 12 años, estaba empezando la adolescencia, estaba en la adolescencia. Ustedes se preguntarían, ¿cómo sería la infancia de Jesús? ¿Sería un niño bien portado? ¿Sería un niño disciplinado? Tenemos que responder, pues sí, a lo hebreo, pero también tuvo que haber sido un niño como todos los niños. Es más, este episodio muy familiar nos da una idea de cómo pudo haber sido la vida entre ellos, que se deja ver que tuvo que ser de mucha confianza entre ellos tres. Ha de llamarnos la atención que por ninguna parte menciona a que Jesús tenía hermanitos por aquí. Solo habla de María, de José y del niño que se perdió. Y cuando María le reclama a Jesús, digamos que el primer regañito que consta en la Biblia que la Virgen le da a Jesús, dice: tu padre y yo. ¿Y dónde están los otros supuestos hermanitos si es que iban en la caravana? No se sabe. Eso es solo una cosa que me llegó a la mente al leer el texto. Pero fíjense que también puede surgirnos la pregunta: ¿cómo fue posible que María y José no se dieran cuenta de que Jesús no estaba en la caravana? ¿Es que acaso lo descuidaron? Pues no. Era muy normal que en una caravana los hombres iban de un lado y las mujeres iban de otro. Esto solía hacerse de esta manera. Y los niños podían ir o con las mujeres o con los hombres indistintamente. Se deja ver que tanto José tenía confianza en Jesús de que podía estar con su madre, y María tenía confianza de que Jesús podía estar con José. Obviamente, cuando se detienen, se dan cuenta de que no está ni con el uno ni con la otra. ¿Qué vamos a hacer? Se perdió el niño. Y se regresan, y me imagino que lo buscaron hasta por debajo de las piedras, y lo fueron a encontrar en el templo. Qué buen lugar para encontrar a un niño perdido. Él no estaba perdido, él sabía dónde estaba, pero ellos no. Y me llama mucho la atención como la Virgen le dice: ¿por qué nos has hecho esto? ¿Por qué te has portado así? Quiere decir que Jesús tuvo que haber sido muy obediente y que nunca les había dado dolores de cabeza. Tu padre y yo, fíjense cómo dice la Virgen, tu padre y yo te buscábamos llenos de angustia. Y Jesús le responde muy tranquilo: ¿por qué me andan buscando? Como si él supiera que ellos tenían que saber.
¿Por qué me andan buscando? ¿No sabían que yo debo ocuparme en las cosas de mi Padre? ¿Ustedes se imaginan cómo se sintió José cuando él habló de su padre, sabiendo José que él no era su hijo? En fin, todo esto tuvo que haberle hecho pensar mucho y tal vez se sintió un poco adolorido, pero al mismo tiempo sabía que Jesús estaba tomando conciencia de quién era él. A todo esto podemos nosotros dar un salto y decir, ¿cómo es mi familia? ¿Cómo es nuestra familia? Todos quisiéramos tener una familia perfecta, una familia donde todos se amaran, una familia donde nadie discuta, donde todos se perdonen, donde nadie alce la voz, donde todos respeten los derechos de los demás. Pero normalmente no es así. No hay familia perfecta, ni siquiera la Sagrada Familia, que yo he pensado siempre que es una familia muy, pero muy extraña. Una madre que es virgen, un padre que cría a un hijo que no es suyo, un hijo que no es solo humano, sino que también es divino. Familia extraña, esta familia. Y no dejó de tener sinsabores y dificultades. Empezó de una forma inesperada. José, sin haber estado viviendo con María y pensando que todo iba normal como se había planeado, descubre que María está embarazada, la planea dejar, o sea, divorciarse de ella para que ella no cargue con la culpa. Y luego viene María a dar a luz en un establo, en un pesebre inmundo, donde los animales están allí. No eran los planes iniciales, pero así empezó. Y luego José tiene que huir de su tierra y pasar un tiempo en un país extranjero. Fueron inmigrantes. Pasar un tiempo en Egipto porque querían matar al niño. Un hijo con amenaza de muerte apenas nacido, imagínense. Y luego tener que regresar, estar en Nazaret y allí pasar todas estas cosas, la pérdida del niño. ¿Qué no habrá pasado por la cabeza de ellos? Esto no era normal. En definitiva, tuvieron que pasar por momentos muy difíciles, y esto sin contar la muerte temprana de José, que la Biblia no dice nada, pero es obvio que José tuvo que haber fallecido en una etapa temprana de la vida de Jesús, puesto que ya a los 30 José no había aparecido por ningún lado en las Sagradas Escrituras. Solo dice el texto que acabamos de leer hoy que Jesús, después de ese episodio de su pérdida y hallazgo en el templo, Jesús siguió sujeto a ellos y quedó en Nazaret sujeto a su autoridad. Hay tanta gente que discrepa acerca de qué pasó con ellos, qué pasó con Jesús, a dónde fue a estudiar. A ningún lado. Él estuvo en Nazaret, creciendo como cualquier niño tranquilo en su casa y aprendiendo de Nazaret el oficio, aprendiendo como cualquier judío a orar, a rezar, a ver a Dios como su Padre. Tu familia tal vez no sea perfecta, pero si tiene amor, todo se puede arreglar. Todo tiene solución. Pueden tener muchísimas dificultades, pero si todos se pusieran de acuerdo en amar a Dios sobre todas las cosas, estoy más que seguro que todo podría resolverse. La segunda lectura nos da algunos consejos a las mujeres, a los maridos, a los hijos y a los padres, para que cada uno, acatando la voluntad de Dios, puedan poner en marcha a la familia según la voluntad de Dios. Anímate, no te canses, insiste para que tu familia y todas las familias puedan crecer y desarrollarse según el plan divino y ser más felices de lo que son tal vez ahora. Pidamos por todas las familias del mundo en este día, de la Sagrada Familia de Jesús, María y José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.